Pues en esta ocasión les estaré impartiendo la práctica de neurohistología. Am, una cuestión, ahí me disculpan las diapos, créanme que lo intenté, pero esas vainas están horribles. Pero bueno, empezando con la definición, esta es una rama de la histología que dedica prácticamente al estudio de las estructuras microscópicas del sistema nervioso, no solo incluyendo las neuronas y sus partes por en sí decirlo, sino que también las células gliales y sus interconexiones. En el caso de la neurona, es la unidad funcional del sistema nervioso y como pueden ver está a grosso modo dividido en soma o cuerpo celular y en las prolongaciones que ya serían axón y las dendritas. En el caso del soma se pueden encontrar distintas estructuras como el núcleo, los cuerpos de Nissl, que son retículo endoplasmico rugoso y ribosomas que son necesarios para la síntesis de proteínas importantes para el correcto desarrollo, el correcto funcionamiento de las neuronas. El cono axónico, que es el punto donde empieza el axón y también el impulso nervioso. Los neurotúbulos, que son importantes para el transporte tanto de sustancias como del soma a las dendritas como al axón. Y el aparato de Golgi, que es importante para encapsular en vesículas distintos neurotransmisores que sirven después para las comunicaciones entre neuronas y la sinapsis. Los procesos neurales están el axón y las dendritas. Son prolongaciones, en el caso del axón, que transmiten las señales desde el soma hacia el exterior, hacia otras células, y las dendritas que reciben esa información. En el caso de ya las divisiones o los tipos de neuronas, hay distintas divisiones. En el caso de las divisiones por cantidad de prolongaciones, tenemos las bipolares, multipolares y pseudounipolares. Las bipolares son las que tienen dos prolongaciones, una que funciona, una dendrita y un axón. En el caso de las multipolares es un axón y múltiples dendritas. Y las pseudounipolares ya solo tienen una sola prolongación, pero esta después se divide. Una funciona como axón, perdón, y otra funciona como dendrita. En el caso de las divisiones por función están las motoras, sensitivas y por integración. Y las divisiones por longitud del axón están las de Golgi tipo 1, cuyo axón es mucho más largo, y las de Golgi tipo 2 es un axón muy corto que se comunica con las neuronas que están a su periferia, al lado de ellos, por decirlo así. En las divisiones por forma del soma están las fusiformes, que son más alargadas y cónicas en el soma, por decir. En las células de Purkinje se encuentran principalmente en el cerebelo, lo vimos ayer. Las células piramidales que las encontramos en la corteza cerebral y las estrelladas, que son las que tienen las distintas prolongaciones y son más redonditas, por decirlo así. En el caso del axón, esta es una prolongación que transmite el impulso nervioso desde el soma hacia la periferia. Este se lleva a cabo por proteínas como la cinesina, que es importante para el movimiento anterógrado. Todas las sustancias que estén recubiertas por cinesina van a tener este tipo de movimiento. Y las dineínas, que son para el movimiento retrógrado. Estas se encuentran recubiertas por una vaina de mielina, que es principalmente su función es aislar el axón y permitir que el impulso sea más rápido. Se me fue ahí una U. Sea más rápido. Esto generando los espacios entre las distintas vainas de mielina, que son los nódulos de Ranvier, entonces el impulso es saltatorio. En el caso del sistema nervioso periférico, el que genera esta mielina son las células de Schwann, y en el sistema nervioso central son los oligodendrocitos. Las sinapsis, hay también distintas divisiones y distintas categorías, pero son esas uniones entre neurona y neurona que facilitan su comunicación entre ellas, por decirlo así. Están las axodendríticas, que son aquellas entre axones y las dendritas, axosomáticas, que son entre axones y que se unen al soma, y axoaxónicas, que son entre axón y axón. También se pueden dividir entre sinapsis química y eléctrica.
La sinapsis química es la que utiliza neurotransmisores como acetilcolina, catecolaminas, como la noradrenalina, adrenalina, epinefrina y dopamina, y serotonina, aminoácidos y distintos péptidos pequeños. En el caso de la sinapsis eléctrica, esta se lleva a cabo por hendiduras entre las membranas de las distintas neuronas, lo cual permite un movimiento de iones entre célula y célula, lo cual hace más fácil como que pase directamente a la corriente eléctrica entre las distintas neuronas. También se pueden dividir entre sinapsis excitatorias e inhibitorias, que la misma palabra lo dice, que es por medio de liberación de neurotransmisores, en el caso de las excitatorias que facilitan que se lleve a cabo un potencial de acción y se genere un impulso nervioso. Esto ya sea por neurotransmisores como acetilcolina, glutamina o serotonina. En el caso de las sinapsis inhibitorias, esta se da por neurotransmisores como GABA y glicina y entre otros, que dificultan el generar este potencial de acción. En el caso de la neuroglia, son todas esas células del sistema que forman parte del sistema nervioso central que no producen un potencial de acción, pero su principal función es el soporte. El soporte, protección y nutrición de las neuronas. Estas son importantes y también se pueden dividir entre neuroglia central y periférica. Entre la central tenemos los astrocitos, que su principal función es proveer soporte estructural, soporte metabólico, funcional a las neuronas del sistema nervioso central. Estas manteniendo en orden, por decirlo así, las neuronas de todo el cerebro, proporcionan nutrientes y eliminan distintos desechos metabólicos que estas neuronas generan. Después los oligodendrocitos son los que mielinizan los axones del sistema nervioso central, lo cual, como ya habíamos hablado antes, facilita la rapidez del impulso nervioso. En el caso de la microglia, son los que están encargados de fagocitar cualquier sustancia que no sea parte del cuerpo, forma parte del sistema inmunológico para protección de todo el sistema nervioso central. En el caso de los ependimocitos, estas revisten todos los ventrículos y el conducto ependimario, actuando tanto produciendo líquido cefalorraquídeo como una barrera entre el líquido cefalorraquídeo y el tejido nervioso que está alrededor. La, en el caso de la neuroglía periférica, las células de Schwann son las encargadas de mielinizar los axones del sistema nervioso periférico y también tienen una importante función en la regeneración de estos nervios después de una lesión. Las células satélites son las que se encuentran en los ganglios sensoriales, somáticos y parasimpáticos, porque estas revisten o rodean los cuerpos celulares de las neuronas proveyendo principalmente soporte estructural y metabólico. En el caso de las células de Müller, estas se encuentran en la retina y proveen también soporte estructural, metabólico al suministrar distintos nutrientes y también protección, porque ayudan a proteger a las neuronas de estrés oxidativo o exceso de neurotransmisores que podría llegar a dañarlas. En el caso de la organización del tejido nervioso en el sistema nervioso central, bueno, en este caso sería la corteza cerebral. Tenemos 6 capas. La molecular, bueno, están ordenados de más superficial a más profunda. En el caso de la molecular, se encuentran pocas neuronas y más que todo muchas conexiones. Pero sí se pueden llegar a encontrar las células horizontales se me olvidó el nombre, de Carvajal, si no me equivoco. Ahí disculpen. Pero estas eran en el desarrollo de los hemisferios cerebrales y más que todo en el hipocampo. En la capa granulosa externa pueden encontrarse pequeñas neuronas estrelladas y piramidales. En la piramidal externa, neuronas piramidales mediales y grandes. En la granulosa interna se pueden encontrar células estrelladas
que reciben fibras desde el tálamo, después la piramidal interna, que son grandes neuronas piramidales, que se les conoce como células gigantes de Betz, que es función motora prácticamente. Y la multiforme, que son neuronas fusiformes y piramidales pequeñas, que envían axones hacia el tálamo. En el caso de la organización del cerebelo, esta solo tiene tres capas: la molecular externa, la capa de células de Purkinje y la capa granular. La molecular externa contiene tanto dendritas de las células de Purkinje como células estrelladas y células incesto. Las capas de células de Purkinje, como dice su nombre, tienen los cuerpos de las células las células de Purkinje, y la capa granular tiene las células granulares y células de Golgi, que son principalmente interneuronas inhibitores. En el caso del tejido de la médula espinal, tenemos una organización que es al contrario del sistema nervioso central, en donde en la periferia tenemos la sustancia gris y más internamente tenemos la sustancia blanca. Aquí al contrario, tenemos la sustancia gris internamente en forma de H o de mariposa y la sustancia blanca en la periferia. Eso sería todo. No. En el caso de las lesiones anterógradas y retrógradas, la anterógrada es conocida también como la degeneración valeriana. Es un daño que ocurre en el axón, pero que está lejos del soma. Aquí, en la regeneración de este axón también, como mencionaba antes, era donde tenían una función principal las células de Schwann. Y la lesión retrógrada, que es un daño más cercano al cuerpo celular, lo cual puede llegar a dañar esta célula, producir hinchazón, fragmentación del núcleo y al cabo, a largo tiempo, muerte celular. Eso sí sería todo. Listo, hermano. ¿Se me escucha? Sí, Dale, te tardaste 12 minutos y unos segundos, entonces muy buena capacidad de síntesis. Eh, Muchas veces lo que se requiere a nivel de las prácticas teóricas es que la teoría sea lo más reducida posible, no tanto, ¿no? Pero sí bastante reducida, con la finalidad de que se ahonde bastante en los mesones, de que quede bastante tiempo a nivel de los mesones. Entonces, por esa parte, me parece bien eh, los 12 minutos. Aunque el tiempo en sí que se maneja para la parte teórica es de 25, ¿verdad? Entonces, sí, sí sería bueno mm, ampliar un poco más, pero me parece que te das a entender de forma muy clara, entonces eso es bastante bueno, te escuchas bastante seguro y justo ahora voy a hacer de una vez la corrección para que no perdamos tiempo, es las células horizontales que mencionaste. En sí es de Cajal. de Cañar. De Sí, Cajal, correcto. perdón. Sí, es que Carvajal Es de Madrid. es del Madrid, correcto. Entonces, no, Qué risa usted. tranquilo, entonces Lo relajaste la noche, la verdad. Sí, la verdad, estuvo muy bueno eso. Pero sí, Cajal. Entonces, muy bien por esa parte. Y, ¿qué más decir? Sí, que amplíes un poco más en el aspecto teórico. Yo sé que hablaste del contenido de cada una de las capas y de esto se hace más énfasis a nivel del mesón, ¿no? De la configuración, pero bueno, no tengo tantas observaciones, fíjate, solo de que extendas un poco la información en vista de que sean al menos unos 18 o 20 minutos, ¿no? Entonces Sí, eso. está. No sé si tienen algo que agregar, Naomi y Cintia. Pues la verdad, yo solo diría eso, ¿verdad? De que sí se extienda un poquito más, porque es verdad, o sea, la capacidad de síntesis está bien. O sea, voy subiendo las gradas por si escuchan, ¿verdad? Como, ajá, como que voy muy callada porque no quiero despertar a la gente acá. Pero bueno, les decía.
la capacidad de síntesis muy bien, ¿verdad? Pero tampoco es tan poquito, ¿verdad? O sea, para manera de proceso. Pero muy bien. La verdad no tengo preguntas, todo bien. Y podría ser que quizás cuando estás exponiendo lo hagas un poquito más dinámico, la voz, quizás. O sea, yo sé que hablas así, está bien, normal, pero quizás sí un poquito más dinámico, porque no sé si es que ya tienen sueño o están cansados, pero todo bien. La pregunta que hace Marian es, no sé, así es Marian, de que si se tardan 20 minutos en vez de 25. Sí, no bajan puntos, siempre hay un límite. Por ejemplo, en los mesones les dan el límite, creo que Hugo les dijo 15, entonces se pueden tardar los 15 minutos exactos o, por ejemplo, en el expositivo, si les dieron 25 minutos máximo, entonces pueden tardarse de 20 a 25, ¿ok? Entonces, ustedes si se tardan en ese lapso de 20 a 25, no hay problema, pero si traten de llegar a los 20 minutos, ¿ok? Y no pasarse de los 25. Es muy importante. Y lo que dijo Naomi, sí, no, tratar de por ejemplo, en el expositivo nosotros no los estamos viendo, pero al momento de que ustedes den el expositivo, traten de caminar, o sea, no quedarse en un solo lado, tratar de ver a todas las sillas, no solo a los que los están evaluando, sino que imaginarse que las sillas están llenas de estudiantes y siempre moverse para que no se mire tan como monótono y también mejorar en ese aspecto del dinamismo, ¿ok? Pueden hacer preguntas ustedes, o sea, pueden decir, ¿entienden algo? O así, en medio de la práctica. Y recuerden que eso del carisma y elocuencia cuenta con que no parezca que estás leyendo, sino que disimularlo. Entonces, eso también vale puntos según los desgloses de los puntos que se evalúan. Ujú, y solo eso. Sí, lo que dijeron ellos. Está bien, muchas gracias. Y ahora con el mesón que estaba esperando Perla, el de neurohistología. Bueno, escogí el mesón de neuronas, porque quería como centrarme en algo de que no manejaba como exactamente para practicar eso, entonces ahorita voy a presentar. De verdad estoy raro que no me tarde más de 15 minutos, yo hablo mucho ustedes. Bueno. Ok, me dicen si se ve. Sí. Ok. Ok, bueno, buenas noches. Mi nombre es Perla Araceli Rodríguez y pues ahorita vamos a entrar a lo que es de lleno como los mesones. Y vamos a empezar hablando del mesón de las neuronas como tal. Vamos a ahondar un poquito más acerca de lo que son esas células del sistema nervioso y algunos puntitos claves que vamos a tomar acá en cuenta en el mesón, pues vamos a tener la definición. Vamos a explicar un poquito más a fondo la morfología básica de estas células, su clasificación, ya sea por su morfología, función o longitud del axón, y también la eficiencia en la conducción de impulsos de las neuronas según su función, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar recordando un poquito de lo que es una neurona, ¿verdad? Una neurona va a ser esa unidad estructural o funcional del sistema nervioso, que además de ser esa unidad, también vamos a tener que es una unidad trófica, es decir, que esta célula como tal se va a encargar de realizar sus actividades de anabolismo, catabolismo, reparación por sí sola, ¿verdad? Entonces, ayudada obviamente de las células que sirven como de sostén, ya sea estructural o metabólico, que están contiguas a ella, ¿verdad? Que es la neuroglía. Vamos a tener que también las neuronas van a ser esas células que se van a encargar de formar esos circuitos neuronales a través, por ejemplo, de la sinapsis, ¿ok? Entonces, eso para que recordemos un poquito de lo que es la definición de esa célula del sistema nervioso. Esas células se van a encargar de recibir esos estímulos y van a conducir esos impulsos nerviosos en todas las redes neuronales que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Ahora, vamos a centrarnos un poquito en lo que son los componentes básicos y funcionales de estas células. Y acá tengo estos esquemitas que me gustaron como para explicar cada una de esas partes.
Por ejemplo, me divide en 3 porciones a la neurona, en la porción receptora, en la porción conductora y la porción efectora. ¿Okay? Entonces, la porción receptora vamos a tener que va a ser esa parte de la neurona, que si ustedes ven acá está el soma, dendritas de la neurona, es la porción de la neurona que se va a encargar de recibir esas aferencias por parte de los axones de otras neuronas que van a estar conectadas a ella. ¿Ok? O sea que ella recibe la información, por eso se llama receptora. Luego vamos a tener la porción conductora, que pues obviamente va a ser esa prolongación axónica que se va a encargar de transmitir el impulso, ya sea a una porción efectora como el músculo, por ejemplo, para que se contraiga, o puede ser comunicaciones también con otras neuronas. Entonces, esa porción conductora me conecta con esa porción efectora, que pues su nombre lo dice, efectora, pues va a hacer el efecto de ese estímulo que ya se obtuvo en lo que es la porción receptora. Entonces, eso. Ahora, adentrándonos un poquito como a cada una de las partes que tenemos dentro de esta neurona, vamos a hablar de lo que es el soma neuronal. El soma neuronal, que como ya lo vieron acá, forma parte de esa porción receptora, pues ahora lo tenemos acá como, lo quise poner como en microfotografías. Vamos a tener que este soma neuronal es la porción de la neurona que va a contener todos los organelos de esta célula, ¿ok? Va a tener un núcleo, si ustedes lo pueden observar aquí, en esta imagen, y acá también ahí está el núcleo. Vamos a tener también, como es una célula que tiene un metabolismo muy activo, entonces vamos a tener gran cantidad de mitocondrias, ¿ok? Que ya vamos a ver un esquemita en las próximas diapositivas. Gran cantidad de mitocondrias, también tiene lisosomas, que son esas vesículas que se encargan de lo que es degradar todos esos desechos del metabolismo. Y vamos a tener también que este soma puede tener diferentes variaciones en lo que es en tamaño, depende de qué tipo de neurona estamos hablando. Pueden haber somas que pueden ser tan pequeños como 5 micras o de las motoneuronas, por ejemplo, de 135 micrómetros. Vamos a tener esa como diferencia de tamaño. Entonces, también es importante que dentro de este soma neuronal, además de esos organelos, también podemos tener la presencia de algunas estructuras que son propias de las neuronas, que de hecho solo son las únicas células que las poseen. Una de ellas, y son todos esos como inclusiones que vemos en el citoplasma, que se ven un poquito más basófilas, así bien moraditas, vamos a tener que son los cuerpos de Nissl. ¿Qué son los cuerpos de Nissl? Pues estas estructuras van a ser el conjunto de ribosomas, que son parte del retículo endoplasmático rugoso, que vamos a tener que estar dentro del soma neuronal. Eso sí, solo dentro del soma neuronal. Ya vamos a ver que en el axón no tenemos la presencia de esto. Eso pueden sí estar dentro de las dendritas, pero más que todo se concentran en lo que es el soma neuronal. Eso importante dentro de ese soma neuronal. Ahora, vamos a tener también que como parte del citoesqueleto de esta célula, vamos a tener otras estructuras que están presentes solo acá en las neuronas, que son los neurofilamentos. Que los neurofilamentos, si lo comparamos con las estructuras que tienen las otras células en general, pues van a ser parte del citoesqueleto y están conformados con proteínas muy parecidas a las de los filamentos intermedios. Entonces, eso vamos a tener ahí. Y cuando tenemos una agrupación de esos neurofilamentos, yo voy a formar una neurofibría, que acá se observa más que esas líneas negritas acá en el esquema, serían esas neurofibrías, la agrupación de los neurofilamentos. Vamos a tener también, en general, ya para pasar a la siguiente parte de la neurona, vamos a tener las neuritas. Las neuritas es como una generalidad para esas prolongaciones que salen de ese soma de la neurona. Estas neuritas pueden ser ya sea las dendritas o puede ser como tal el axón, ¿ok? Entonces, ahora, vamos a ver ya lo que son las dendritas. Pues las dendritas, ¿qué van a hacer las dendritas? Van a hacer esas prolongaciones ramificadas que van a salir de nuestro soma neuronal, ¿ok? Y esas prolongaciones van a recibir las señales, como ya lo vieron en el esquema anterior, forman parte de la porción receptora, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una célula de Purkinje que está en la corteza cerebelosa y aquí tenemos esa arborización, porque esas dendritas pueden formar arborizaciones, así como lo ven acá, ¿ok? Esa es una célula en cesta. Y vamos a tener acá, si ustedes ven también en la microfotografía, que es la misma célula que ustedes ven acá, para la capa molecular también están esas prolongaciones dendríticas de esa neurona de Purkinje, ¿ok?
¿ok? Entonces, esas serían las dendritas. Pueden formar árboles dendríticos y también algo bien importante es que esas prolongaciones dendríticas pueden tener otras evaginaciones que salen de ellas que se conocen como espinas dendríticas, y estas espinas dendríticas es bien importante porque están relacionadas con la plasticidad sináptica y el aprendizaje. Entonces, cada vez que nosotros aprendemos algo, se forman estas nuevas conexiones. Luego vamos a tener el axón, que el axón, como ustedes acá volví a poner el esquemita, forma parte de la porción conductora. Entonces vamos a tener que ese axón va a llevar como esa información que se recibió acá hacia la porción efectora, ¿verdad? Entonces vamos a tener que algunas neuronas puede que no tengan axón, pero la mayoría sí los tiene, y estas neuronas es bien indispensable que recordemos que solo van a tener un único axón. Pueden tener varias dendritas alrededor de su soma, pero solo van a tener un solo axón. Algo bien importante también del axón es que este inicia en esta parte que está aquí, el cono de iniciación, y desde ahí en adelante ya no tenemos ninguna inclusión de ningún organelo citoplasmático. Luego, esta otra parte importante del axón también es el segmento inicial, porque aquí es donde se va a empezar a generar lo que es el impulso eléctrico o el potencial de acción, porque también es el lugar donde se empieza la mielinización de lo que es nuestro axón. Y acá pueden ver estas microfotografías. Esa es una tinción que es especial para esas prolongaciones dendríticas y los axones, y este sería el axón, que es una tinción argéntica, y acá también tenemos esas células piramidales, algunas ahí con su axón bien prominente. Ahora, la clasificación que tenemos de las neuronas puede ser de diferentes formas. Podemos hablar de una clasificación por la cantidad de prolongaciones. Aquí vamos a tener, que ya lo han mencionado en la parte teórica, tenemos neuronas multipolares, tenemos varias prolongaciones de su soma, ¿ok? Por eso se llaman multipolares. Y aquí, por ejemplo, podemos hablar de motoneuronas o interneuronas. Las neuronas bipolares están relacionadas con los órganos de la parte sensitiva, entonces los vamos a tener en la retina, por ejemplo, o también en la parte de los nervios vestibulares. Tenemos las neuronas bipolares. Vamos a tener neuronas pseudo unipolares, que es como un falso polo, ¿ok? Pero realmente es un solo axón que tienen. Algunos libros lo llaman unipolares, también sabiendo que Ross lo pone como unipolar. Entonces tenemos que solamente tiene un solo axón, y esta neurona es bien característica del ganglio de la raíz dorsal. Ahí la vamos a tener. Y esta neurona que no tiene axón, sino que solo dendritas, por eso es que ahí les decía que pueden haber neuronas que no tienen axón, en este caso es una neurona apolar. Por ejemplo, podemos hablar de las células estrelladas que están en corteza cerebelosa y corteza cerebral. Aquí les puse como una microfotografía de cómo se ve esa neurona en el microscopio óptico. Ahora, por la forma de su soma, podemos tener piramidales, que si ven ahí, el soma tiene forma de un triángulo, ¿sí? Neuronas parte de la corteza cerebral, por ejemplo, células de Purkinje, que en este caso serían esas células en cesta, que ya les mencioné anteriormente, neuronas fusiformes, que son las mismas bipolares, pero acá se toma la forma del soma, que tiene esa formita así como gordita del centro y alargadita de las periferias. Y las neuronas estrelladas, que es la misma que les enseñé anteriormente, que pues literalmente tienen la forma de estrella. Ahora, por su función, yo puedo tener neuronas que van a ser neuronas motoras. ¿Qué significa esto? Que pues obviamente su porción efectora va a estar en contacto con músculo, por ejemplo, para ejercer esa función motora con la contracción de este. Entonces, esas neuronas motoras las podemos encontrar, por ejemplo, en la anterior de la médula espinal. Las neuronas de la parte sensitiva, pues aquí encontramos nuevamente las neuronas bipolares, que ya les mencioné que eran parte de órganos sensitivos, la neurona pseudonipolar en el ganglio de la raíz dorsal, y las de integración, que me van a conectar la porción motora con la porción sensitiva. Aquí podemos encontrar las interneuronas. Hay otras neuronas que se llaman las internuxiales o intercaladas, que están en el asta ventral de la médula. Entonces, esas las podemos tener aquí también.
Ahora, según la longitud del axón, que es lo que también se mencionaba en la parte teórica, pues tenemos las Golgi tipo 1. Esas Golgi tipo 1 tienen un axón bastante grande. Aquí podemos encontrar neuronas piramidales, por ejemplo, o motoneuronas en la médula espinal, y las Golgi tipo 2, pues obviamente su axón va a ser un poco más corto, ¿ok? De esto de la longitud del axón pueden haber neuronas que tienen axones hasta de 1 metro de largo, entonces eso. Y la Golgi tipo 2 va a ser bastante corto su axón. Aquí podemos encontrar las células de Martinotti, las células de Ramón y Cajal, y también pues las células granulosas que están en la corteza cerebelosa. Ahora, para ahondar un poquito como con esta cuestión de la mielina, para que entendamos luego como el proceso esa de conducción, recordemos que la mielina va a ser esa capa que tiene abundante cantidad de lipoproteínas, que va a estar dispuesta de forma laminar alrededor de los axones, ¿verdad? Y los va a aislar. Es como, yo siempre lo explico como que es como cuando tenemos un cable eléctrico, toda esa, alrededor de ese axón va a estar como ese recubrimiento aislando para que el impulso eléctrico no se pierda, no se vaya ahí para cualquier lado. Entonces tenemos eso. Vamos a tener que, pues obviamente la mielina producida por las células de Schwann en el sistema nervioso periférico, los oligodendrocitos en el central. Aquí les puse cómo se puede observar en un microscopio electrónico esa disposición de la mielina. Vamos a tener que, pues obviamente, si es el oligodendrocito, va a mielinizar varios axones, si es la célula de Schwann, sería uno solo. ¿Ok? Y esto es bien importante porque la mielina no está continua dentro de los axones, sino que van a haber unas estructuras que se llaman los nodos de Ranvier, que van a ser como hasta donde termina un nodo, ahí vamos a tener bastante acumulación de lo que son de los canales de sodio, sí, de sodio. Entonces, ese impulso que vamos a tener acá va a ser saltatorio, es decir, como que va a ir de un nodo de Ranvier a otro nodo de Ranvier. Y eso va a permitir que ese impulso vaya de una forma más rápida, ¿ok? Entonces, eso es bien importante a la hora de esa conducción del impulso. ¿Por qué? Quiere decir que los axones que tengan bastante recubrimiento de mielina y además su diámetro sea mayor, entonces ese impulso va a ir un poco más rápido, ¿ok? Porque ese impulso va a ir saltando de nodo en nodo, entonces no es lo mismo que yo recorra, aquí que ustedes ven este axón no mielinizado, todo a lo largo del axón, a que yo en 3 saltos me pase todo esto hasta acá y haga el mismo recorrido. Entonces, la velocidad de conducción va a ser mayor cuando el axón está mielinizado y también que el diámetro de la fibra del axón sea bastante grande. Por eso que es como directamente proporcional al diámetro y a la cubierta de mielina. Entonces, eso es bien importante. Es decir, que los axones cuando son delgados y no tienen vaina de mielina, el recorrido del impulso que se formó acá en el segmento inicial va a ser como de forma progresiva, entonces no va a haber ningún salto, entonces eso va a ser como que se haga un poquito más rápido, más lento. Y aquí les puse esto, que en esos nodos de Ranvier está mayor concentración de esos canales, pues recordemos que eso de los impulsos tienen que ver mucho las cargas eléctricas que hay. Entonces, si hay más canales, entonces aquí donde van a poder entrar esos iones de sodio, entonces pues obviamente por ahí se va a dar mayor conducción y vamos a tener esa formación o ese paso, ese impulso de una forma más rápida. Y ya por último, solo puse aquí como para hacer un resumencito de lo que ya les mencioné, que tenemos que las fibras mielínicas son las que se van a encargar de conducir como ese impulso súper rápido, porque está ese recubrimiento de mielina y el impulso va a ser saltatorio. Entonces, por ejemplo, como el diámetro también tiene que ver, entonces, cuando tenemos fibras mielínicas, por ejemplo, tenemos la clasificación alfa, beta y gamma, entonces vamos a tener que esas fibras que inervan, por ejemplo, músculo esquelético o son fibras sensitivas terminales que se encargan de la propiocepción, por ejemplo, los huesos musculares, los órganos tendinosos de Golgi, entonces esas fibras van a llevar el impulso a una velocidad de hasta 120 milímetros por segundo. Nuevamente están mielinizadas y miren, el diámetro es bastante grande, 12 a 20 micrómetros. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, acá estas últimas que son la otra clasificación de las mielínicas, que son las B,
vamos a tener que esas solo tienen un diámetro de 1 a 3, quiere decir que su diámetro es menor, por lo tanto la velocidad de conducción también tiene que disminuir. Y en este caso vamos a tener que es de 15 metros por segundo. Perdón. Y acá, por ejemplo, tenemos que son fibras autónomas preganglionares, que en este caso están relacionadas con el sistema autónomo, o en este caso también las de los pares 3, 7, 9 y 10. Y así ustedes ven aquí, también todo este cuadro muestra ahí como si disminuye el diámetro, también va disminuyendo la velocidad. Y por último, las fibras amielínicas, que pues obviamente no tienen recubrimiento de mielina, y si ustedes ven aquí el esquema, lo que sucede solo es que van a estar en medio del citoplasma de la célula de Schwann, porque la vaina de mielina es como que esa célula de Schwann pierde su citoplasma y como que se aplasta, y entonces se empieza solo a ver la composición de los lípidos. Entonces eso, cuando pierden eso, entonces solo queda, en este caso, el citoplasma de la célula de Schwann, entonces tenemos esas fibras amielínicas. Son más pequeñas, miren, apenas 0,2 a 1,5 de diámetro, entonces la velocidad va a ser súper menor. Por ejemplo, las amielínicas aquí siempre se dice que son las que llevan el dolor lento, entonces por eso, por lo mismo, no están mielinizadas y su diámetro es bastante pequeño. Y acá, por ejemplo, las alfa A, que es del dolor rápido, que dicen como ese impulso va súper rápido porque están bastante diámetro y tienen bastante mielina. Entonces, eso sería. Y pues, bueno, acá es lo mismo que ya les mencioné anteriormente, solo que aquí está un poquito más resumido, y eso sería todo. Muchas gracias, Araceli. Muy buena, muy completa la información. Se nota de que ha dado varias veces el tema de neuronas, pues, y toda la composición de organelos y demás. Súper completo el conocimiento, vasto. Lo siento, me salí, le di a la X por equivocación a donde no era. No escuché, ya, ahora sí, ya volví. Buenas felicitaciones. Muchas felicitaciones. El conocimiento que tienes es vasto y continuo, ¿no? Puedes seguir dándole, y aquí podemos amanecer, es fijo. Pero resulta de que justo ahora se pasó solo 3 minutos, ¿no? Igual que el otro, el que acaba de pasar, también se pasó 3 minutos. Delton. No, Delton no, César fue el que se pasó otros 3 minutos. Entonces, eso tener en cuenta, ¿verdad? Que hay que estar justos. Nada más de que esto con nosotros justo ahora, que lo estamos valorando en los 15 minutos, y eso va a ser también a nivel de la evaluación. Tener en cuenta eso. ¿Qué más le iba a decir? Respecto a las fibras, al final, realmente ese tiempo que se prolongó fue porque brindó estos datos bastante más teóricos, ¿no? De los tipos de fibras. Donde recordemos de que los alumnos tienen con nosotros el primer acercamiento a este tema de las neuronas en sí. Y entonces, darle todos esos puntos de qué tan gruesas son las vainas de mielina, el diámetro de estas y la velocidad, creo que puede resumirse y que ellos lo entiendan así. A mayor diámetro, mayor velocidad de conducción y listo. Están muy bien los canales, ¿no? De que en los nodos de Ranvier hay canales de calcio y eso permite la despolarización y cheque. Pero ya después, los últimos 2 cuadros al final, sí sería mejor no ahondar en ello, porque recordemos que eso es más como teórico y de garrote, que sí o sí van a tener que aprenderlo y memorizarlo, pero a nivel de la teoría, en la clase. Pero sí, le tomé captura a los cuadros para repasarlos. Gracias. Fíjate, con eso del cuadro, precisamente cuando a mí me tocó dar ese mesón, ¿verdad? Y bueno, no recuerdo si era ese, pero yo recuerdo que ese cuadro yo se los dibujé a los hipotes, porque la verdad es que ese cuadro está bien completo. Y, y ese cuadro, es que me da risa, porque, o sea, no sé si lo sacó de ahí, pero ese cuadro a mí me lo enseñaron en la clase teórica de neuro, ¿verdad? Con Rosa. Entonces, por eso les dije que se me hacía conocido. Pero el cuadro está súper bien. O sea, y es como un datito extra. Entonces, yo lo veo bien. Si lo quieren dar en mesón, nice. Yo te diría que, Naomi, vos diste axón, yo di neurona. Y estaba revisando los objetivos y mielina está en el mesón de axón. Entonces, para que
para que tengas más tiempo y no hables estresada. Bueno, lo hiciste súper bien, pero yo diría que sí omitas mejor los cuadros porque siento que te podés estresar tanto de pasarte el tiempo, estar concentrada en cuánto tiempo llevas y hablar un poquito más rápido. Entonces, mejor relajado, bien explicado y lo hiciste súper. Entonces, con que digas eso que dijo Oscar del diámetro y la mielinización es más rápido y que al ser más delgado y al no estar melenizado es directamente, bueno, que es controversial, pues. Entonces creo que lo hiciste súper bien para que no estés en contra del tiempo, pues. Y de ahí, nada que decir, lo hiciste mega bien y que la diapo, pues, te va a ayudar mucho. Para mí que con esa diapo hagas ese mesón, la verdad, porque Sí. está completa. Siento que puede ser la confusión también porque en los objetivos del mesón está eso, pero sí es verdad, o sea, yo recuerdo que lo di y es verdad, por eso hice la corrección, por eso y me confundí de será ese el mesón que yo di en la práctica, porque yo sí di ese cuadro, pero es verdad, porque a mí me tocó Axón directamente y Sí, ahí es por eso donde ya le digo. explicaba de los fosfolípidos y todo Que eso, solo lo pero sí, mencione como por ajá, decir, porque me gustó mucho que quedara clara la idea de que una neurona solo puede tener un solo axón, porque muchos alumnos piensan que puede tener dos axones como la pseudonipolar. Eso me gustó bastante y ella lo puede dar como un dato extra, ujú, porque como es una estructura como tal de la neurona, entonces podría darlo como un dato extra, que el axón está mielinizado y tal cosa, pero no meterse a rollo porque ese está en el objetivo del mesón de axón. Obviamente que si está dentro del tiempo, no se le va a bajar puntos por dar datos que a mí me interesa es verdad, saber. muy bien. O No sea, eso tiene problema. de las tablas sí. No, pero muy bien, la verdad. Creo que ahí sí fue como confusión, porque me parecía que estaban los objetivos de neurona, pero eso sí se da más en axón, porque es meramente de ese mesón. Pero está muy bien. O sea, si te da el tiempo y lo querés agregar, súper. Pero como si es o sea, si es como ahorita, este caso, que te pasaste 3 minutos, puedes obviarlo. Pero la verdad que es súper bien. Ah, y en cuanto a las preguntas, vamos a hacer preguntas para no perder las buenas costumbres. Entonces, bueno, el axón llega a un punto en el que se ramifica, ¿verdad? En la porción más terminal. ¿Cómo se llama? No sé, me parece que no lo mencionó, entonces por eso lo pregunto. ¿Cómo se llama o cómo se le denomina a esa ramificación terminal del axón cuando ya establece El, sinapsis? telo, el ¿Sí? telodendrio. Sí, se me pasó, lo iba a mencionar, pero sí, sí, se Ah, me muy pasó. bien, sí, correcto. Sí, Telodendrio. sí, pensé que se le había pasado. Listo, entonces eso. Tal vez otra preguntita, no sé, creo que tampoco lo mencionó. ¿Qué otro nombre se le da al soma neuronal? El pericarion y... ¿Cuál es el otro? Soma. Cuerpo de la neurona. Correcto, sí, era pericarion el que quería, porque cuerpo y soma, pues sí, lo mismo. Y el pericarion, es que creo que no lo mencionó, ese sinónimo. Entonces sí. Las compañeras, no sé si tienen preguntas también. No, la verdad que lo dio súper completo, inclusive eso de las espinas me encantó porque yo también lo mencioné porque es algo que muchas personas no conocen. Ah, y solo si te queda el tiempo, la verdad, puedes agarrar un marcador pues dibujarlo, que la dendrita, pues le sale la protrusión y se forma como tal la espina dendrítica, porque es como un concepto que muchos no conocen. Entonces sí, pero lo hiciste súper. La verdad que yo estoy segura de que si te hago una pregunta te la sabes, de las más generales. Entonces, no tengo preguntas, la verdad. Sí, igual, la verdad. Todo muy bien. Sí, adelante, Araceli. Tengo una consulta. Con esa cuestión de los mesones, ¿uno puede usar diapos o necesariamente tiene que usar marcador y las cosas que se tienen ahí para los mesones? Ok, es que mira, sí puedes usar diapositivas, pero la verdad es que no trabajamos con eso, porque el tema general se da con diapositivas. Entonces, a momento de mesón tratamos de hacerlo como más interactivo y que no sea tan cargado. Normalmente yo sí me apoyo como más que todo, le busco, porque a veces es bien clínico. O sea, si se fijaron como en los mesones que van, normalmente ponemos como algo clínico. Entonces sí buscamos cómo hacer casos clínicos, que eso sí pueden llevar ustedes como una presentación o llevar como meramente imágenes. Ya van a ver más adelante que hay una práctica que se llama neuroimagen, donde ustedes van a ver tags y cosas así. Entonces a mí me tocó dar tag precisamente. Y yo lo que hice
fue que hice mi mesón, pero le llevaba varias imágenes de tomografías alteradas, pues, y de cosas así, ¿sabes? Entonces, sí te puedes apoyar como en algo tecnológico, pero más que todo tratamos de hacerlo interactivo ahí, porque si usamos como muchas diapositivas para todo, se vuelve como algo aburrido. Sí, y es que me surge la pregunta porque, por ejemplo, en esto no nos permiten como, llevar algo digital, entonces me imagino que tal vez aquí en el mesón lo que podría hacer es como poner algo de puntos principales escritos en los mesones que tienen ahí y llevar imágenes en papel, o si se permite llevar como el dispositivo para mostrar las imágenes como tal. Sí, sí Sí, se sí permite. puedes. Ujú. Incluso hay otra práctica, ¿verdad? Que de pruebas cerebelosas y yo le llevé videos a los hipótesis. O sea, yo se las expliqué, las hicimos y o sea, le llevé videos de cómo se verían alteradas, porque también es importante, pues. Entonces, sí, sí te puedes apoyar. Sí, pues inclusive pues lo que puedes hacer es poner en la pizarra los puntos claves, así como la secuencia, dibujar la neurona como tal en la pizarra con sus estructuras y explicarlas ahí, ¿verdad? Y llevar tu tablet después de explicar como la parte general, decir aquí les traigo una lo que enseñaste en tu diapo, pues de la foto, de las fotografías electrónicas y todo eso, y puedes presentar las imágenes para que sea didáctico. O aquí está la sustancia de Nícer, lo que les había mencionado y todo eso. Y súper, sí, sí lo puedes hacer también. Y otra cosita, con el tiempo para hacer, por ejemplo, pizarras o preparar mesones, ¿están fuera de lo que uno va a exponer? O sea, ¿le dan como un tiempo específico para eso? Sí, tendrías que llegar antes. O podría ser, por ejemplo, en el tema general, normalmente es una media hora. Entonces, en el tema general, si no te toca a vos y, o sea, le toca a otro instructor ahí, vos ahí puedes preparar tu mesón. Pero ahí sí te toca el tema general a vos, ahí sí tenés que hacer como tiempito para ir a hacer tu mesón o ver ahí. No, pero yo creo que Araceli se refiere al momento de la evaluación como tal, cuando nos estén Al evaluando. momento de la evaluación. Oh, perdón. Bueno, sí, ahí sí se le va a dar el tiempo. Sí, en el momento de la evaluación sí se le va a dar el tiempo. ¿Saben más o menos cuánto es? Le pregunté a Hugo ustedes, pero creo que Hugo responde más rápido en grupo que en privado. Se lo pregunté hace días, desde que nos presentamos aquí, les digo. Y pues no me respondió, pero le voy a preguntar y que me diga. De nuevo, porque ya le había preguntado hace tiempo. Que le ponga ahí vivo Hugo, que responda rápido. Ahí Vivos, le vamos a vivos, volver a preguntar. Literal. como dice Cintia, vivos. Ay, no. Ustedes, buenas noches, de verdad, muchas gracias. Si no tienen preguntas, pues continuamos mañana, ¿verdad? Igual creo que sería en la noche. ¿Les parece? Sí, sí, está bien. Bueno, buenas noches, descansen, o si van a seguir estudiando, pues estudien. Uy, Y vos no te dejas dormir. déjalo dormir. Buenas noches. Buenas, Después Bueno, de, buenas de noches. esa, de esa teoría, no, pero sí, yo sé que son muy estudiosos estos Tuvieron muchachos. como 5 horas corridas de neuro, ¿verdad? Pero está bien. Descansen. Bueno, Buenas nos noches. vemos. Buenas noches a ustedes. Bueno, buenas Bueno. noches.